Fui honesta con mi novio y le confesé que aún amo a mi ex. En lugar de valorar mi sinceridad, me quitó el apartamento y las tarjetas. Marcos era, objetivamente, el compañero ideal. Era el tipo de hombre que presentas a tus padres y sientes su alivio. Estable, gentil, sobre todo, increíblemente generoso. Cuando empezamos a salir hace unos 18 meses, mi vida era un torbellino. Vivía en un espacio minúsculo, siempre luchando por pagar mis cuentas, con la angustia de fin de mes como una sombra constante. Él cambió todo eso, no de forma ostentosa, sino poco a poco, como la marea. Primero, insistió en pagar todas nuestras comidas. Luego, cuando mi vehículo falló, simplemente lo llevó al taller y cubrió el costo de la reparación sin que yo lo pidiera. Un día, al ver mi apartamento, me dijo, Elena, no puedes seguir viviendo aquí. A la semana, me había encontrado un lugar mucho mejor, más cerca de mi empleo, y se ofreció a cubrir la diferencia del alquiler. Esa era su manera de expresar su afecto, no con palabras, sino con actos de servicio y seguridad. Me dio una tarjeta de crédito adicional de su cuenta para emergencias, aunque pronto se convirtió en mi tarjeta para el supermercado, la gasolina, o esa chaqueta que tanto me gustó. Cada vez que intentaba objetar, él me sonreía y me decía, permíteme cuidarte. Me lo merezco. Y gradualmente, comencé a creerle. Me merecía esa tranquilidad, esa ausencia de preocupaciones. Nuestra vida era un remanso de paz. Los fines de semana eran tranquilos, veíamos series y cocinábamos juntos. Él era mi refugio. Pero a veces, en el silencio de la noche, mientras dormía a mi lado, un pensamiento perturbador se colaba en mi mente. Me sentía protegida, cuidada, pero me faltaba esa chispa, ese fuego que te consume. El amor de Marcos era como un abrigo en invierno, seguro y confortable. Yo, en el fondo, anhelaba el verano, el calor de un amor más impulsivo, más impredecible. Y ese amor tenía un nombre, Ricardo. Ricardo y yo tuvimos una de esas relaciones que te queman. Fue intensa, apasionada y completamente caótica. Terminamos hace casi 2 años y medio, en medio de una tormenta de gritos y portazos. Era insostenible, pero el recuerdo de esa intensidad, de sentirme tan viva, nunca me abandonó del todo. Después de la ruptura, no volvimos a comunicarnos. Borré su contacto y lo bloqueé en todas partes. Fue un acto de supervivencia. Necesitaba la calma que Marcos me ofrecía para sanar las heridas que Ricardo había dejado. Y durante mucho tiempo, funcionó. La estabilidad de Marcos fue el bálsamo perfecto. Pero hace unos meses, el recuerdo de Ricardo reapareció. Empezó con un sueño, luego un recuerdo fugaz al escuchar una canción. Pequeñas grietas comenzaron a formarse en la fortaleza de paz que había construido con Marcos. Empecé a comparar. Comparaba la risa serena de Marcos con las carcajadas sonoras de Ricardo. Comparaba nuestras noches de televisión con las madrugadas que pasaba con Ricardo, discutiendo sobre filosofía. La verdadera tentación llegó como una solicitud de amistad en una red social que casi no usaba. Era él. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que no debía aceptar. Sabía que era abrir una puerta que había cerrado con mucho esfuerzo, pero lo hice. Fue un impulso, una necesidad de saber de su vida. Unos días después, me escribió un simple, hola, Elena, ¿cómo estás? Y esa pregunta desató un torrente. Empezamos a hablar de forma casual, pero nuestras conversaciones se hicieron más largas, más íntimas. Hablamos del pasado, de nuestros errores. Me dijo que había cambiado, que había ido a terapia. Me dijo que nunca había dejado de pensar en mí. Cada mensaje de Ricardo era una inyección de adrenalina que había olvidado. Comencé a vivir una doble vida. De día, era la pareja feliz y tranquila de Marcos. De noche, me escondía en el baño para intercambiar mensajes con Ricardo hasta la madrugada. Un sentimiento de culpa me carcomía, especialmente cuando Marcos hacía algo increíblemente dulce por mí. Pero me decía a mí misma, no estoy haciendo nada malo, solo estamos hablando. Es inocente. Pero no lo era. Estaba reavivando un fuego que sabía que no podía controlar. Y en el fondo, sabía que estaba siendo injusta con Marcos. Él me estaba dando su mundo, un mundo de seguridad, y yo lo traicionaba en silencio, anhelando el caos que casi me destruye. La situación era una bomba de tiempo, y yo seguía acercando la cerilla. Vivir en 2 mundos me estaba destrozando. Cada gesto amable de Marcos se sentía como una acusación. Cada mensaje apasionado de Ricardo, como una promesa. La culpa y el anhelo me arrastraban en direcciones opuestas. Me di cuenta de que no podía seguir así. Tenía que tomar una decisión, y para mí, la única honesta era seguir a mi corazón. Sabía que iba a destrozar a Marcos. La idea me causaba un dolor físico. Él no se lo merecía. No había hecho nada malo, al contrario, había sido el hombre más bueno y generoso que había conocido. Pero no podía seguir viviendo una mentira. No podía seguir aceptando su afecto, su cuidado y su dinero, mientras mi corazón estaba en otra parte. Eso sería utilizarlo. Y yo no soy esa clase de persona. Elegí una noche de domingo para hablar con él. Quería hacerlo bien, con calma, con respeto. Nos sentamos en el sofá, el mismo donde habíamos visto cientos de películas. Él me sonreía, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatar. Marcos, empecé con la voz temblorosa. Hay algo que tengo que decirte. Se lo conté todo. Le hablé de Ricardo, de nuestra historia, de cómo había regresado a mi vida. Le dije que, aunque valoraba y agradecía todo lo que había hecho por mí, mis sentimientos por Ricardo eran demasiado fuertes para ignorarlos. Le dije, te aprecio, Marcos, pero no estoy enamorada de ti, estoy enamorada de él. Creo que siempre lo he estado. La expresión de su rostro es algo que jamás olvidaré. La sonrisa desapareció, reemplazada por una confusión que se transformó en un dolor profundo y silencioso. No gritó, no me insultó, solo se quedó mirándome, como intentando procesar mis palabras.
Entonces, hice lo que creí más honesto, le pedí comprensión. Le dije, sé que esto es terrible, pero te pido que entiendas que no puedo controlar mi corazón. Esto es lo más sincero que he sido. Te estoy dando la verdad, por dolorosa que sea, porque te respeto. Esperaba que, a pesar de su dolor, viera mi honestidad, que entendiera que esto era un acto de respeto para no seguir engañándolo. Esperaba que, como el hombre maduro y comprensivo que siempre había sido, aceptara mi decisión, aunque le doliera. Creía que nuestro vínculo era lo suficientemente fuerte para que termináramos las cosas de forma civilizada. Fui brutalmente honesta, era lo mínimo que podía hacer. Después de un silencio que pareció durar una eternidad, Marcos finalmente habló. Su voz era irreconocible, plana y desprovista de emoción. Entiendo, dijo, solo esa palabra. Se levantó del sofá, fue a su estudio y regresó con su cartera. Sacó la tarjeta de crédito adicional, la que yo usaba para todo, y la puso sobre la mesita de café. Ya no vas a necesitar esto, dijo sin mirarme. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir?, pregunté con un mal presentimiento. Quiero decir que la voy a cancelar mañana por la mañana. También hablaré con el propietario de tu apartamento. El contrato de alquiler está a mi nombre. Tienes 30 días para buscar otro sitio. Dejaré de pagar el resto de tus cuentas. Ya que no estamos juntos, no tiene sentido que lo siga haciendo. Lo dijo todo con la misma calma con la que se pide un café. Lo miré atónita, buscando algún rastro del hombre que me había dicho, déjame cuidar de ti. No había nada. Marcos, ¿estás hablando en serio?, le dije, sintiendo como el pánico comenzaba a ahogarme. Rompimos hace 5 minutos y ya me estás cortando todo. Pensé que me entenderías. Te estoy siendo completamente honesta, te estoy abriendo mi corazón, y tú respondes con esto, con un ataque financiero. Finalmente, me miró y sus ojos estaban fríos como el hielo. Elena, me dijiste que estás enamorada de otro hombre. Un hombre con el que me has estado engañando emocionalmente. No hay nada que entender. Has tomado tu decisión. Yo estoy tomando la mía. Mis finanzas son mi decisión. Pero no puedes hacerme esto, le espeté poniéndome de pie. Mi voz empezó a subir de tono. Dependo de tu ayuda. Lo sabes. Me hiciste depender de ti. Me dijiste que me cuidarías. Esto no es justo, es una rabieta. Es una venganza porque te he herido. No es venganza, Elena, respondió él con esa calma exasperante. Es una consecuencia, la consecuencia de tu decisión. No voy a seguir financiando la vida de una mujer que está enamorada de otro, y menos del hombre que casi te destruye. Eso no es cuidarte, es ser un idiota. Me quedé sin palabras. Sentí que me estaba tildando de mentirosa, manipuladora, todo. Solo porque yo había tenido el valor de ser sincera. En lugar de mostrar un mínimo de empatía, su única reacción fue castigarme, cortarme el sustento para hacerme daño, para hacerme pagar por mi honestidad. El hombre bueno y generoso había desaparecido, revelando a una persona mezquina que usaba el dinero como un arma. Todo su cuidado no era amor, sino control. Y en el momento en que perdió ese control, me quitó todo. Marco se marchó esa misma noche y cumplió su palabra. Al día siguiente, intenté usar la tarjeta en el supermercado y fue rechazada. La humillación fue increíble. Recibí un correo del propietario informándome de que el contrato no sería renovado. Las domiciliaciones bancarias de mis cuentas comenzaron a ser devueltas. En menos de 24 horas, Marcos había desmantelado sistemáticamente la vida segura que él mismo había construido para mí. He tenido que volver a mi antiguo apartamento, el que él despreciaba. Es un recordatorio constante de lo que he perdido. Llamé a Ricardo, por supuesto. Le conté todo. Él ha sido increíblemente comprensivo. Me dijo que Marcos era un monstruo controlador, que lo que había hecho era abuso financiero. Pero Ricardo no está en posición de ayudarme ahora mismo. Está entre proyectos. Así que, por el momento, la carga recae enteramente sobre mí. Estoy de vuelta en el punto de partida, angustiada por las cuentas, comiendo pasta barata, con la ansiedad como mi sombra constante. Pero ahora es peor porque sé lo que es no tener que preocuparse. Marcos me dio a probar el paraíso y luego me arrojó de vuelta al infierno solo para castigarme. La gente no lo ve así. Mis amistades, incluso algunas de las suyas, me miran con lástima, pero también con una especie de juicio, como si yo tuviera la culpa. Me dicen, ¿qué esperabas, Elena? Lo dejaste por otro. Pero no entienden la profundidad de la traición de Marcos. Su generosidad no era un regalo, era un préstamo con intereses emocionales altísimos. Me cuidó, sí, pero a cambio de mi total devoción. En el momento en que mi corazón se desvió, en el momento en que demostré que era un ser humano con sentimientos complejos, retiró su apoyo de la forma más brutal. Usó mi dependencia, una dependencia que él mismo fomentó, como un arma para herirme. Fui honesta con él. Podría haberle mentido. Podría haber seguido viviendo cómodamente mientras mantenía una aventura emocional. Pero mi conciencia no me lo permitió. Elegí el camino difícil, el camino de la verdad, porque le respetaba. Y mi recompensa fue ser tratada como una enemiga, ser despojada de todo. Él no me dejó por mi infidelidad emocional, me dejó porque ya no podía controlarme. Su afecto estaba condicionado a mi obediencia. Y ahora, mientras lucho por mantenerme a flote, él probablemente esté buscando a su próxima víctima, a otra mujer a la que pueda cuidar hasta que ella también muestre un atisbo de independencia. No terminé yo con un buen hombre. Escapé de un controlador mezquino que disfraza su necesidad de poder con generosidad. Ha pasado un mes, 30 días de una realidad brutal. He conseguido un segundo trabajo como camarera los fines de semana para poder pagar el alquiler de este cuchitril. Estoy agotada todo el tiempo. A veces, entre pedidos, me apoyo en la pared de la cocina y por un segundo recuerdo la calma de mi vida con Marcos. Es como recordar un sueño. Ricardo ha sido un apoyo emocional increíble.
Hablamos por teléfono casi todas las noches. Él me dice que sea fuerte, que esto es solo una prueba, que lo que Marcos me hizo es imperdonable. Escuchar su voz es lo único que me mantiene a flote, pero la realidad es que el apoyo emocional no paga las facturas. Cuando le pregunté si podía ayudarme con algo de dinero, solo hasta que me estabilizara, se puso muy incómodo. Dijo que su situación era complicada, que estaba a punto de cerrar un gran proyecto, pero que aún no había cobrado. Lo entiendo, por supuesto, pero una pequeña parte de mí se sintió decepcionada. Lo peor ocurrió la semana pasada. Recibí una notificación de una agencia de cobros. Al parecer, había una cuenta pendiente de una tienda de muebles de diseño. Muebles que Marcos y yo compramos juntos para mi apartamento, pero que, por supuesto, se pagaron con la tarjeta que él me dio. Como era una tarjeta adicional, la deuda principal era suya, pero mi nombre estaba asociado a la compra. El desgraciado dejó de pagarla sin siquiera avisarme, sabiendo perfectamente que arruinaría mi ya maltrecho historial de crédito. Esto ya no es una consecuencia, es un ataque directo y calculado. No le bastaba con cortarme el sustento, ahora está intentando activamente destruir mi futuro financiero. Es una tierra quemada. Quiere asegurarse de que no me pueda recuperar, de que pague el precio más alto posible por mi traición. Llamé a Marcos por primera vez en un mes. Necesitaba que lo entendiera, que viera la línea que estaba cruzando. Saltó directamente al buzón de voz. Le dejé un mensaje intentando mantener la calma, explicándole lo de la cuenta, pidiéndole que por favor la pagara, que era su deuda. No respondió. A la hora, recibí un mensaje de texto corto, frío, corporativo: la compra la hiciste tú, Elena. Te di los medios, pero la decisión fue tuya. Sugiero que negocies un plan de pagos con la agencia. No vuelvas a contactarme. Me quedé mirando el mensaje, temblando de rabia. La audacia, la crueldad. Él me llevó a esa tienda. Él me animó a elegir lo que quisiera y ahora se lava las manos, dejándome con una deuda que nunca podré pagar. Esto confirma todo lo que pensaba. Marcos nunca fue generoso. Estaba construyendo una jaula dorada a mi alrededor. Cada regalo, cada cuenta pagada no era un acto de amor, era un barrote más en mi prisión. Él no me quería a mí, quería poseerme. Y cuando decidí ser libre, no se contentó con abrir la puerta, decidió prenderle fuego a la jaula conmigo dentro. La gente me juzgó por ser honesta, pero ahora veo que mi única opción era la honestidad. Era la única forma de ver al monstruo que se escondía detrás del hombre perfecto. Han pasado 6 meses. 6 meses de una lucha agotadora que me ha dejado irreconocible. Mi segundo trabajo se ha convertido en una constante. Apenas tengo tiempo para nada más que trabajar y dormir. He perdido peso. Tengo ojeras permanentes. La vida es una cinta transportadora de cuentas y turnos dobles. Ricardo y yo ya no estamos juntos. Nuestra relación, que parecía tan épica y apasionada a través de una pantalla, no sobrevivió al contacto con la cruda realidad. Sus promesas de grandes proyectos nunca se materializaron. Mis problemas financieros, mi cansancio constante, se convirtieron en una carga para él. Las conversaciones nocturnas llenas de filosofía fueron reemplazadas por discusiones sobre dinero. Una noche, después de que le pidiera por enésima vez si podía ayudarme con el alquiler, simplemente dijo: Elena, no puedo con esto. No puedo ser el salvador que necesitas. Y así, el gran amor de mi vida se desvaneció, dejándome completamente sola. La ironía es tan amarga que casi podría ahogarme con ella. El evento catalizador ocurrió la semana pasada. Fue mi cumpleaños. Nadie se acordó, excepto mi madre. Estaba volviendo a casa después de un turno de 16 horas, agotada hasta los huesos. Mientras esperaba el autobús bajo la lluvia, vi pasar un coche que reconocí. Era el coche de Marcos. No iba rápido. Se detuvo en el semáforo justo enfrente de mi parada, y pude verlo claramente. No iba solo. A su lado, en el asiento del copiloto, iba una mujer. No pude ver su rostro con claridad, pero vi su silueta. Vi cómo se reía de algo que él decía. Vi cómo él le devolvía la sonrisa. Una sonrisa relajada, genuina, la misma sonrisa que me dedicaba a mí al principio. Y entonces vi algo más. En el salpicadero del coche había un pequeño jarrón con una flor fresca. Un detalle estúpido, cursi, que yo siempre le dije que me encantaría. Le mencioné una vez, hace mucho tiempo, que había visto algo así en una película y que me parecía el gesto más romántico del mundo. Él se rió y dijo que era poco práctico, pero ahí estaba. Con ella. El semáforo se puso en verde y el coche desapareció. Y yo me quedé allí, en la parada del autobús, mientras la lluvia se mezclaba con las lágrimas que no pude contener. Lo entendí todo en ese instante. No se trataba de control, no se trataba de venganza. Era mucho más simple y mucho más cruel. Simplemente, a mí no me quería lo suficiente. Toda su generosidad, todo su cuidado no era una trampa, era una audición. Él estaba intentando comprar un afecto que yo no podía darle. Estaba invirtiendo en un proyecto que no funcionó, y cuando yo terminé el contrato con mi honestidad, él simplemente retiró su inversión y se fue a buscar un proyecto nuevo y más prometedor. La flor en el salpicadero no era para ella. Era un símbolo de todo lo que él estaba dispuesto a hacer por la mujer adecuada. Y esa mujer nunca fui yo. Dejé a Marcos por un fantasma, por el recuerdo de una pasión que ya no existía. Y Marcos me dejó a mí porque nunca fui más que una mala inversión. No hay villanos en esta historia, solo perdedores, y yo lo he perdido todo, mi estabilidad, mi amor idealizado y, lo que es peor, cualquier pizca de respeto por mí misma. Estoy sola, endeudada y agotada, y todo porque perseguí una chispa sin darme cuenta de que iba a quemarlo todo a mi paso.